Del día de ayer a las 5 de la tarde, desde las 5 de la tarde con 35 minutos, Osiel Cárdenas Guillén se encuentra en el penal del Altiplano, en el Estado de México. Osiel Cárdenas Guillén tenía los apodos, bueno, entre otros, de El Ingeniero o el Mata Amigos. Este hombre cumplió una condena en la Unión Americana, en Estados Unidos. Lo habían condenado a 25 años de prisión, pero tuvo una pena reducida. Lo extraditan a México, en donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, delitos contra la salud, lavado de dinero, posesión de armas de uso exclusivo del ejército. Ha pasado ya su primera noche en el penal de máxima seguridad del Altiplano, le digo, en el Estado de México. Este hombre que como un contexto primero es quien fundó a los Zetas. Los Zetas, uno de los grupos más sanguinarios en la historia de nuestro país, el brazo armado del cártel del Golfo, los Zetas que estaban integrados por militares, por exmilitares principalmente. Él creó ese grupo de los Zetas. Luis Chaparro, ¿cómo estás, mi compañero periodista? Buenos días. Azucena, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, a ver, ¿qué significa Osiel Cárdenas Guillén en el Altiplano? Es la segunda vez que lo detienen, que está en Estados Unidos, viene a México, se lo llevan otra vez, pero ha terminado finalmente una condena en Estados Unidos y ahora le toca al gobierno de México hacerse cargo de uno de los narcotraficantes pues más sanguinarios de la historia, Luis. Exactamente, Azucena, y no solo eso, digamos que el regreso de Osiel Cárdenas al altiplano, a México como tal, pues va a representar un reto para las autoridades estadounidenses de mantenerlo seguro. Como bien decías ahorita, Osiel Cárdenas, uno de los líderes más importantes, más arriba dentro de la jerarquía del Cártel del Golfo y eventualmente fundador de los Zetas, también fue él quien pues tiene una responsabilidad muy importante en que se haya fracturado a los Zetas. Parte de los beneficios que se le dieron a Estados Unidos digamos, de no pasar ni siquiera los 25 años, que ya era una sentencia muy benévola, fue justamente entregar a gente que le era muy leal dentro de los Zetas. Ese fue el trato que se hizo entre las agencias, específicamente Homeland Security, sus abogados y Osiel Cárdenas. Entonces, pues desde luego que ganó muchos enemigos, a pesar de que el cártel de los Zetas está desmantelado y el del Golfo ya no significa lo mismo que para aquellos años. Uy, sí. Pues sigue ganándose muchos enemigos. Es que para, no sé, ahora hablamos mucho, por supuesto, bueno, del legendario cártel de Sinaloa, del cártel Jalisco Nueva Generación, pero en algún momento, Luis Chaparro, este cártel del Golfo, con el brazo armado, con los Zetas, sembró el terror. Iniciaron con estas prácticas, bueno, que ya sabemos los de cierta edad y los que vivimos en algunos estados de la República, con estas prácticas sanguinarias contra sus enemigos, contra quienes traicionaban, tener hombres encapuchados y armados en las calles, los colgados, los torturados, etcétera. Esa práctica de los Zetas fue durísimo, fue un cambio de forma de operar de los cárteles, ¿no? Exactamente, la verdad es que fue de los momentos más oscuros del país. Fueron también quienes instauraron una serie de técnicas extra violentas, extra sanguinarias, que hoy por hoy si lo siguen practicando otras organizaciones criminales. Sí. Y de nuevo, digo, la verdad es que el regreso de Osiel Cárdenas, pues desde su sentencia tuvo muchos beneficios por esto que te digo, y va a ser interesante ver cómo lo cuidan, cómo lo protegen, también cuánto tiempo cumple de prisión, porque recuerda también que él sí cumplió su, digamos, su sentencia, su proceso en México antes de la extradición. Estuvo, si mal no recuerdo, 3 años antes de que lo extraditaran, cumpliendo algún proceso en México. Y en Estados Unidos, como te digo, hizo este trato, además de la multa que se le impuso de $50 millones, que no es una cantidad menor, y que además consiguió a través de los propios Zetas. Pues él ordenó a una serie de amigos diciendo, de amigos y aliados dentro del cartel y empleados suyos directos que le confiaban, ordenó que se recaudara un dinero para entregar a gobierno, por protección, pero realmente lo que estaba haciendo es juntar el dinero para
para su multa en Estados Unidos. Uh-huh. O sea, imaginemos nada más lo violento y lo cruel de las prácticas que utilizaban los Zetas cuando a este sujeto, entre otros apodos, se le conoce como el mata amigos, Luis. Exactamente, digo, él mismo mató a uno de sus más allegados amigos justo para quedarse con el liderazgo del Cártel del Golfo, que eventualmente heredaría al apodado Tony Tormenta, ¿no? Antonio Cárdenas Guillén. Y bueno, ahorita, como bien decías al inicio, el Cártel del Golfo no es lo mismo que en aquellos tiempos que oscuros que vivimos en México. Sin embargo, tampoco está desaparecido el Cártel del Golfo. Eso podría también representar un peligro que el Cártel del Golfo pueda sentirse empoderado por la figura de Osiel Cárdenas en México. Me parece una movida también bastante extraña que el gobierno de Estados Unidos haya decidido deportarlo. En algún inicio algunas fuentes habían dicho que no lo iban a regresar a México justo por el peso que tenía Osiel Cárdenas en este país y que podría desestabilizar también las organizaciones criminales, pero a final de cuentas lo terminaron enviando ayer por el lado de Tijuana. Y está en el altiplano junto con, bueno, tú me corregirás, ahí en el altiplano está el Güero Palma. Exacto. Del Cártel de Sinaloa, Caro Quintero, alguno de los Arellano Félix. Bueno, está la Tuta de la familia michoacana y algunos otros líderes del narcotráfico, a los que ahora se suma Osiel Cárdenas Guillén. Exactamente, como bien lo dices, ahí están estos líderes que hoy podemos llamar líderes de antaño, no son líderes actuales de las organizaciones criminales pues más peligrosas, más crueles de México. Fíjate, pensaba, Luis, el señor tiene 57 años. 57 años de edad, cuando creó a los Zetas, ¿hace cuántos años fue lo de los Zetas? Pues cuando creó a los Zetas tuvo que haber sido en los 2000, previo a los 2000, porque él fue arrestado en 2003, ya arrestado como líder del Cártel del Golfo. O sea, a los 20 y tantos años, 30, este señor ya había formado esta estructura del Cártel de los Zetas formada, recordemos, por militares. Exactamente, casi todos exmilitares mexicanos, quienes eventualmente formarían los Zetas, pero el origen, la génesis de los Zetas y de estos militares era Osiel Cárdenas Guillén, quien reclutó a puros militares para servirle como seguridad privada, como seguridad personal como dentro del Cártel del Golfo. Así es. Oye, bueno, pues se habla de que podría recibir hasta 730 años de prisión. Pues vamos a verlo. Luis Chaparro, y bueno, pues como el Cártel del Golfo, como bien dice, sigue operando, lo acabamos de ver en Tamaulipas el año pasado, con esta pugna entre células dentro del mismo cártel, que ahora vamos a ver cómo se van a acomodar o a reestructurar una vez que el líder, Osiel Cárdenas, ya se encuentra en México. Así es, yo creo que va a ser interesante de nuevo ver si el Cártel del Golfo hace algún movimiento. Esperemos que no, México no está, la verdad, para ese tipo de situaciones. Ahora, Osiel también, como bien dice, está grande y ha estado, digamos, desconectado prácticamente de su organización. Sí, desde al menos 2009, cuando fue extraditado, ya son 20, varios años. Sí. Las cosas han cambiado muchísimo en México. Oye, déjame preguntarte, me queda poquito tiempo, pero este señor, cambiando de tema, detenido, apodado el Mero Mero, que es tío de Ovidio Guzmán López, ¿dónde operaba, Luis? Él era prácticamente un operador regional del Cártel de Sinaloa. ¿Pero con los Chapitos o con los Mayos o dónde? Él justamente lo extraño es que de nuevo, Azucena, es complicado. Ahorita vemos a las dos facciones, vemos al Cártel de Sinaloa y al Cártel de Sinaloa como los Chapitos y los Mayos, pero hasta hace muy poco no era así. Hasta hace muy poco la verdad es que comparten proveedores, comparten gente, precursores, cocineros, o sea, comparten a toda la gente. Entonces, parte de la gente que compartían era justamente este señor. Tío de Ovidio. Gracias, Luis. Cuídate. Buen día, Susana. Gracias. Estás escuchando Grupo Fórmula.